Ya llega en GDS la radio que nos une a las puertas de Magonia, con la conducción de Carlos Matos. Mil gracias por tanto y tanto amor. Vivo enamorado. En cada temporada entramos en tu hogar, en tu trabajo, en el auto, donde estés. Con vos, GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une. GDS Radio Mar del Plata. Codo a codo en el otoño 2022. La radio que nos une. Estamos en todos lados. También en las redes. Compartinos. Seguinos. El otoño 2022. También en las redes. Instagram, @GDS Radio Mundial. YouTube, @GDS Radio Mundial. Facebook, @gdsradio.com.ar. Twitter, @GDS-radio. Estamos en todos lados. También en las redes. Otoño 2022. Instagram, @GDS Radio Mundial. YouTube, @GDS Radio Mundial. Facebook, @gdsradio.com.ar. Twitter, @gds-radio. Compartimos. Seguimos. El otoño 2022. También en las redes. GDS Radio. Comienza en GDS la radio que nos une a las puertas de Magonia. El clásico de todos los martes. Mitos, historia y vos como principal protagonista. A las puertas de Magonia. Un viaje a la frontera de lo imaginal. Locución: Guillermo San Martino. Conducción: Carlos Matos. Hola Carlos, buenas noches. Buenas noches, Guillermo, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Expectante del viaje que pasó y del que va a llegar en el día de hoy. ¿Vos sabés que bueno, el viaje que vamos a hacer hoy es a La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires, una ciudad con muchos misterios, algunos irresolutos o irresueltos, como más le gusta a la gente. A mí la palabra irresuelto no me gusta, me resulta forzada. Bueno, pero vamos a hablar con el periodista Marcelo Metayer de la ciudad de La Plata acerca de La Plata, ciudad mágica y misteriosa. Pero del viaje de la semana pasada, Guillermo, tenemos muchas repercusiones. Así es, Carlos, mucha repercusión, gustó mucho. Nos preguntaron cuándo íbamos a volver, ¿no? Y bueno, siempre se vuelve en algún momento. Sí, vamos a volver con el tema de Los Ángeles. Tenemos dos etapas en el viaje al mundo angélico, que es profundizar un poco más las visiones de los diferentes cultos, de las distintas creencias, ir un poco más allá en la visión popular, y el tema que vos planteaste, que es la cuestión de Lucifer. Bastante complejo el tema de Lucifer, ciertamente. Una imagen construida, una idea que despierta también mucha polémica,
por un lado como idea del mal, de lo malo, por otro lado también hay corrientes luciferianas, pero debido a la complejidad de ese tema lo vamos a plantear en un programa aparte. Hoy vamos a mandar saludos a, Fernando Letele, que después escuchó el programa completo una vez que subió a la nube, y bueno, ahí está presto para cualquier otra nota al respecto. Guillermo, una oyente de Colombia, no recuerdo en este momento el nombre, Cristina puede ser, creo que era Cristina. Sí, es Cristina, sí. Es Cristina, sí. Yo no me acuerdo si era Cristina o era otra oyente que una vez se comunicó con nosotros también. Comentó acerca de el arcángel Gabriel, patrono de las comunicaciones. Sí, en Argentina es el patrono de los periodistas y de las comunicaciones. Y cuando llegó ese mensaje, me acordé de la radio que transmitía desde la Antártida, la primera radio desde la Antártida, LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, que empezó transmitiendo en onda corta en la banda de 49 metros, exactamente en la frecuencia de 6.030 kHz. Pero ¿cómo te acordás tanto, Carlos? ¿La escuchabas mucho? Porque yo escuché la primera transmisión de LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel. En esa época, viste que hablábamos acerca de la radioafición en alguna oportunidad, y una de las cosas que practicábamos con algunos compañeros de la escuela era el diexismo, ¿no? El diexismo que viene de las letras DX, que era una especie de cacería de radios. Nos poníamos a la noche con diferentes radios, Platono, Max Super, Platino, 7 bandas. Bueno, doy las marcas porque total ya no se fabrican. Sí, sí. No, mira, yo mandé a arreglar una Sony de las más modernas digital, que yo también hice diexismo, y en la última etapa tenía 200 pesos, que era muchísimo en esa época, y me compré una Sony digital con un mapita atrás, y una de las últimas. Bueno, y ahora la onda corta no se escucha por culpa de los celulares, ¿no? La conexión móvil de los celulares. Sí. Viste que ahora podés descargar la aplicación de GDS Radio en cualquier parte. Entonces, ¿para qué vas a transmitir en onda corta? No, pero también, no, claro, en eso el streaming también devoró la onda corta, sí. Pero radialmente o sonoramente en la onda, las antenas que hay en su momento de 2G, 3G, la que fuere, sabés que interfiere, porque todavía algunas radios como Radio Habana Cuba sigue transmitiendo, pero ya no se puede escuchar por la interferencia que en esa banda hace los celulares, las antenas de celulares, ¿no? Sí, vos sabés que, éramos muchos los fanáticos de la onda corta. Para las generaciones más nuevas les explicamos qué era el diexismo, porque, claro, no sé si habrá algún diexista en Mar del Plata hoy día. Diexismo era esta especie de hobby de captar radios. Uno tenía que hacer un informe. Por ejemplo, supongamos, escuchábamos, nos poníamos una noche con Guillermo, con las radios, a ver qué encontrábamos. Y captábamos una radio de Sudáfrica. Entonces, había que tomar todos los datos. En algún momento esa emisora se iba a identificar con su dirección postal, y generalmente daban la dirección, el domicilio real, más la dirección postal, una casilla de correo, y había que hacer un informe que se llama Informe DX. Eso a las radios les servía para mejorar las transmisiones. ¿En qué consistía el Informe DX? En escuchar en 5 momentos diferentes, y en una escala de 1 a 5, uno iba puntuando. Por ejemplo, de 20 a 21 se escuchó con una señal de 3, 4, 2, 1, 3, 4 o 5, porque de ahí viene el famoso 5/5 cuando claro, uno escuchaba perfectamente. A veces no te mandaban, a mí de Rusia me mandaron unos cartoncitos ya armados. Claro. Las tarjetas QSL, que significaba la tarjeta de informe recibido.
vos mandabas el informe a la radio y a vuelta de correo venían esos cartones que eran tarjetas muy bonitas, que decía tarjeta QSL, estaban todos los datos de la emisora, y uno coleccionaba esas tarjetas. Yo tenía una pared llena de tarjetas QSL, y bueno, cuando nos enteramos que iba a salir LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, yo no me acuerdo exactamente el día, mirá vos, creo que fue un día sábado, y apareció la banda de 49 metros, onda corta. Después de unos años, empezó a transmitir en la banda de 19 metros, es decir, cuanto más corta es la banda, tenía mayor alcance. Carlos, había una emoción, a ver, yo comparto con esto, los oyentes dirán, pero estos están locos, ¿de qué están hablando? Pero había una emoción cuando uno descubría una radio que no la tenía en su panorama, yo hacía anotaciones en una libreta, y claro, viste que había como campanadas o como un tono que marcaba que próximamente iba a emitir una radio, o en español o en otro idioma. A veces uno lo agarraba en árabe, por ejemplo. Tenían señales, ¿te acordás que esas eran las señales? ¿Qué era eso? Claro, la señal de la radio, que eran como, las campanadas clásicas eran las de Radio Nederland. De Nederland eran. ¿Te acordás? Sí, desde Hilversum, Holanda. Radio era, la voz de Radio Nederland era la de Pancho Ibáñez. No sabía. Era la de Pancho Ibáñez. En las transmisiones en español era la voz de Pancho Ibáñez. Casi todas las radios tenían, que era como unas campanadas, porque era lo que mejor se escuchaba en medio de las estáticas y de todo el ruido que aparecía en la onda corta. O era como un tono, una tonalidad, ¿no? Una tonalidad de piano, claro, capaz también, ¿no? Sería algo, también, no sé, era algo, sí. Claro, la Voz de América tenía, ¿te acordás? La Voz de América, la voz de los Estados Unidos de América, aparecía con el clásico tema Yankee Doodle, que eran con varias flautas y demás. Sí. Y la BBC de Londres, obviamente, ¿cuál era la característica de la BBC de Londres? Y las campanadas del Big Ben. Las campanadas del Big Ben eran tal cual. Campanadas del Big Ben. Y entonces a las 9 de la noche aparecía también una voz así grave que decía, esta es la BBC de Londres. Y había los programas de la BBC eran increíbles. Recuerdo un programa de tangos que se llamaba Tango Esquina Londres. Excelente programa de tangos. Y también había otra radio, la NHK de Japón, que claro, era... Y uno la escuchaba a las 7 de la mañana, porque allá eran las 7 de la tarde. Claro, yo la agarraba, una vez la agarré escuchando otras radios, ya me iba a acostar, y eran como las 2:30, y agarré una transmisión en español, me acuerdo, de Japón. De la NHK. Sí. Y hasta me mandaron una revista, y porque a mí me gustaba, le mandaba cartas a todas, que me manden calcamonías, algún recuerdo. Y claro, autoadhesivos te mandaban. La Deutsche Welle me mandó también. ¿Qué otra radio? La de Austria, Radio Austria Internacional, que era ROI, me parece, ROI, ¿no? Claro, y la Deutsche Welle, bueno, yo conocí la época en la que había dos radios alemanas. La Deutsche Welle, que significa onda alemana, la Deutsche Welle, que transmitía desde Bonn en la época de Alemania Federal, y estaba Radio Berlín Internacional, que transmitía desde Berlín, que era de la República Democrática Alemana, la Alemania comunista. O sea, había dos, era muy loco escuchar eso, porque la misma información tenía dos versiones tan opuestas, que ahí quedaba calcada la Guerra Fría. Después Radio Berlín Internacional, con la unificación de Alemania, desapareció, quedó la Deutsche Welle. Excelente radio la Deutsche Welle. Después otra radio, Radio Canadá Internacional también, desde Montreal, la habrás escuchado muchas veces. También me acuerdo, sí, Radio Canadá Internacional. Sí. Mirá, lo debo tener por ahí el registro de recuerdos. Y después estaba la radio de China, ¿cómo se llamaba? También yo he escuchado la de China. En China había dos. Estaba Radio Taipei. Pekín. Radio Taipei, ¿había una o Pekín? Claro, Radio Pekín, y después desde Taiwán transmitía Radio que ahora es Radio Taiwán Internacional, que antes era La Voz de China. La Voz de China. Que decía desde Taipei, Taiwán, República de China, porque claro,
también estaba Radio Pekín desde la República Popular China y Radio Taiwán desde Taipei, justamente desde la isla de Taiwán, que también se reivindica como China. Me ¿no? gustaban Pero las leyendas, ¿no? Te daban leyendas, contaban Sí. historias, todo era muy muy parsimonioso. Me acuerdo la manera muy tranquilo, sí, muy tranquilo, tranquilo. Sí. Sí. Y después teníamos también de radio, en la época de la Guerra Fría, estaba radio, bueno, que todavía sigue, obviamente hay una Corea del Sur y una Corea del Norte, siguen existiendo como tales, y bueno, Radio Seúl de Corea del Sur y Radio Pyongyang de Corea del Norte. ¿Sabés, Carlos, Pero que me acuerdo de algo antes que La Voz de América, ¿no? La BOA Sí. SAT, y La BOA. tenía el club de lectores, y me mandaron de toda América, porque claro, antes no existía el WhatsApp, no existía nada de esto, No, y te comunicabas por pero tenías carta. cartas. Las cartas. Sí. Y Sí, yo sí, estaba en el también me club, escribía. me acuerdo que mandé un saludo y me escuché en la radio, era como escucharme una radio de Estados Unidos de onda corta, era muy muy raro, aparte que justo estés escuchando, se ve que yo escuchaba siempre. ¿Te acordás quién conducía el club de oyentes? Bueno, no sé, a lo mejor ya era otro conductor, pero en el año 78... Jaime algo era, Jaime... no. Sí, bueno, después, el que yo recuerdo Jaime era, Vargas, era Juan Sagranicini, un periodista argentino, correntino, radicado en Estados Unidos. Te hablo del año 77, 78, 79 y 80. Juan Sagranicini. Claro, yo te estoy hablando Y había- 20 años después, no, un poquito menos, pero año 91, Claro. 92, cuando... no Claro, sí. Y es verdad. Y en esa época estaba también Beba Cardona, que era una mujer de Puerto Rico, y la operación técnica la hacía Josefina Martínez, una cubana radicada en Estados Unidos. Qué hermoso. Bueno, vamos a hacer un programa especial de esto, porque me parece que el éter también forma parte de Magonia, pues nos escuchan, viste que el éter, las ondas, y más las de onda corta, rebotaban tanto, tan cortito, que llegaban a todos lados. Sí, vos sabés que creo que muchas de las cosas de los temas que hoy tocamos en Magonia, se dispararon ya en aquella época, más allá de la cuestión ufológica, del propio libro de Jacques Vallée, del cual hablamos tantas veces, pero esto que vos contabas de las radios chinas, hablando de las leyendas en forma parsimoniosa, también ocurría con las radios de Corea, las radios de Japón. Sí. La verdad que la onda corta para mí prestó un enorme servicio, y en esto me disculpo ante los oyentes por la autorreferencia, pero yo, siendo una persona ciega, el acceso que tuve a una formación en cuanto a la cultura general fue enorme gracias a la radio. Yo soy un enorme agradecido de la radio y sigo siendo radiero, ¿no? No estoy en contra de otros medios, no estoy en contra de lo audiovisual, pero a mí la radio como tal me abrió un panorama, Sí. y me permitió asomarme a un mundo que de otra manera no hubiera sido posible. Yo recuerdo, mirá, en las noches de diexismo, estar con la Tonomac y con un atlas en relieve, un atlas que tenía todos los mapas en relieve, que lo había editado la Editora Nacional Braille de Buenos Aires, tratando de ubicar los países. Yo aprendí mucha geografía Mira. con la radio y a través del diexismo. Pero bueno, mirá, nos fuimos por el Pero éter, como quiero- vos decís. pero- Quiero cerrar este Sí. bloque con un recuerdo, porque fue el puntapié, bueno, Cristina, y esto nos llevó a la Antártida, que encontré aquí, después lo vamos a desarrollar en el programa especial, el programa de Corazón Antártico. Esta es una nota del 2020, cumplía en ese momento 41 años, así que hoy estaría cumpliendo 43. A ver, yo te voy a ir tirando nombres, vos escuchá, a ver si con Eliana Baraldo, Julia Moreno, Yanina Galeano y Tamara Milán recordaron este aniversario, compartieron fragmentos de la primera emisión, que me parece que es la que vos escuchaste, el sábado 20 de octubre de 1979. Exacto, yo, viste que ¿Viste? yo recordaba que era sábado. Sábado. Recordaba que era sábado,
y me acordaba del año también. Te lo voy a recordar, no, mirá, y mi un poquito inscrito fue más. A las 11 de la mañana, a ver. A ver si dice. Recordaron por ahí. la historia. Sí, lo tengo y tengo el programa acá que te lo voy a compartir, lo voy a descargar y lo podemos pasar. Dice, se contactaron con uno de los fundadores de la emisora, el locutor Juan Carlos Salvia, quien relató los esfuerzos que se hicieron para que el sueño de una señal antártica se haga realidad. También entrevistaron a dos radioaficionados, Juan Benavente y Santi de la Chá, este último el más joven del país con apenas 9 años. Bueno, y esto es lo que cuenta, la primera emisión fue un 20 de octubre de 1979, a ver si hay algún dato más por aquí. No, después está el programa que te lo voy a compartir, que ahí debe estar todos los datos, ¿no? Qué lindo que esté este dato, este programa. No sé si es el homenaje lo que está acá o se escucha la primera transmisión, ¿no? Pero cumplió 43 años, ¿no? Actualmente, 20 de octubre de 1900, o camino a los 43, 20 de octubre de 1979. Fíjate que en la historia de la radiofonía argentina no se habla mucho de LRA 36, de Radio Nacional Arcángel San Gabriel. No. Esto se lo debemos a Cristina, haber hecho todo este recorrido cuando mencionó al Arcángel Gabriel, patrono de las comunicaciones, y en Argentina también del periodismo. Y vamos a averiguar si sigue estando esta radio, ¿no? Pues sería muy interesante. A ver, sí. después lo vamos para otros programas, a ver si sigue en el aire, ¿no? Actualmente. Me parece que sí, porque acá veo una fotografía, me parece bastante actual, pero lo vamos a investigar para otros programas. Pero buenísimo. Bueno, entonces, habiéndole respondido a Cristina y agradeciéndole, por supuesto, por su mensaje, ahora sí nos vamos a La Plata, ciudad mágica y misteriosa. Vamos a charlar con Marcelo Metayer, periodista de la ciudad de La Plata, y vamos a abordar varios aspectos. Ya estuvo Marcelo en nuestro programa, habló un poquito de la influencia de la masonería en el diseño de esta ciudad, de la capital de la provincia. Así que vamos a hacer una pequeña recapitulación sobre ese punto y vamos a adentrarnos en estos misterios de los túneles. Viste que se habla de La Plata está llena de túneles. Vamos a ver si están así. Los duendes de La Plata, cómo surgieron, y otros misterios más. Bueno, esta es la primera parte de la charla con nuestro amigo Marcelo Metayer. Vamos a las vías de comunicación, Guillermo, y ya nos aprontamos para este viaje a la ciudad de las Diagonales. Estamos preparados, muy preparados, ya estamos prendiendo los motores para viajar a Magonia, a La Plata. Está cerca, pero no es la ciudad de las Diagonales como dijo Marcela hoy en Conexión con las Estrellas. Vamos a conocer la otra, La Plata. Comunicate, ya lo está haciendo Miguel, al 223-424-6646. Si está fuera de la República Argentina, más 54 223 424 6646. Mensajes a la radio y en Facebook en GDS Radio y Carlos Matos. Bienvenidos a un nuevo viaje.
Dale me gusta en Facebook. Nos encontrás como GDS Radio Mar del Plata. Lleva la radio a todos lados. Nos encontrás como GDS Radio en Play Store, App Store, Windows Phone y BlackBerry. GDS, siempre en movimiento. De Magonia, un viaje a la frontera de lo imaginal se traslada hoy hasta La Plata. Vamos a conversar nuevamente con Marcelo Metayer, un periodista amigo, con quien ya hemos charlado en un programa del año pasado. Marcelo, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gran saludo para vos, allá en la hermosa ciudad de La Feliz, y un saludo para todos los que están escuchando este programa y se vuelven a enganchar con los misterios de La Plata. Los misterios de La Plata, nos quedaron muchos tópicos, muchos temas, muchos puntos pendientes en aquella charla anterior. Habíamos abordado un poco acerca de La Plata, ciudad masónica, o la relación entre la masonería y La Plata. Hagamos una recapitulación sobre lo que comentabas en aquel programa para después ahondar en otros misterios de la capital de la provincia. Sí, cómo no. Lo que hablamos aquella vez fue sobre la influencia de la masonería en el nacimiento de la ciudad, sobre todo. Tengamos en cuenta que los fundadores de la ciudad, con Dardo Rocha a la cabeza, eran todos masones y aplicaron se puede decir el diseño masónico, la cuestión de la geometría en el mismo trazado de la ciudad. Eso se puede ver claramente en el plano de La Plata, donde las diagonales mayores forman figuras que representan la escuadra, el compás y la plomada, símbolos fundamentales de la masonería. También se puede ver otros símbolos, siempre hablando del plano, como la vesica Piscis, el número áureo y el número pi, 3,14. Todo eso tiene que ver con una cuestión de geometría, como decía recién, y de matemática. También tengamos en cuenta que la cuestión de los números está muy presente. Todos sabemos que la ciudad de La Plata tiene números en sus calles, pero lo que es interesante es que el centro de la ciudad pase por la calle 13 y por la calle 52. En realidad la calle 52 está escamoteada, está escondida. 52 es 13 por 4, el número 13 es un número muy interesante para la ciencia esotérica en general. Así que la masonería estuvo en todo, desde el nacimiento mismo de La Plata. Además, cuando se funda la ciudad, casi de inmediato se crean dos logias importantísimas. Una fue la logia Luz y Verdad, número 79, que agrupaba a todos los obreros, en su gran mayoría extranjeros, que construyeron la ciudad, y después la logia La Plata, número 80, que fue la que congregó a gente más conocida, por ejemplo, jueces, políticos. Ahí estuvo Dardo Rocha, estuvo Pedro Benoit, que fue quien se le atribuyó muchos años el trazado de la ciudad de La Plata, pero en realidad después vimos que ha hecho otras cosas. Así que, como dije, la ciudad de La Plata estuvo influenciada por la masonería desde el principio, inclusive también el fundador de la universidad, los fundadores, José Hernández primero y después, Rafael Hernández, el hermano del autor de Martí Fierro, y después Joaquín B. González, ambos eran también masones muy famosos. Lo que es curioso es que el masón más conocido de Argentina, por lo menos
el más importante desde mi criterio, que fue Domingo Faustino Sarmiento, no estuvo de acuerdo al principio con fundar la ciudad de La Plata. Él, recordemos en su libro Argirópolis, él proponía crear una capital en la isla Martín García, cosa que después, bueno, nunca llegó a concretarse, pero con los años, varios años después de fundar la ciudad, estuvo en un ágape fraternal, el 24 de junio creo de 1889, si no me equivoco, y la verdad que quedó fascinado con La Plata. Realmente ahí le gustó, pero al principio no estaba muy de acuerdo. Y lo que es interesante, por ejemplo, son las leyendas también que hay, que relacionan ciertas cosas extrañas que la gente cree sobre la masonería y que tienen que ver con la ciudad de La Plata, como la misma leyenda ya de la fundación, que se piensa que hubo una maldición. Sí, a ver, vamos a las leyendas que realmente son una especie de pantalla donde la sociedad o los pueblos o los distintos grupos proyectan sus propios miedos, sus ansiedades. ¿Qué relación hay entre estas leyendas y la masonería como anclaje fundacional? Y fundamentalmente ya la misma noche en que se funda la ciudad de La Plata, hay una leyenda que cuenta que un grupo de personas fue a buscar una bruja al pueblo de Tolosa. Tolosa ya existía desde hacía 11 años atrás, fue fundado en 1871. Entonces fueron con esta Amachi, esta bruja aborigen, y le pidieron que haga un ritual para maldecir a la ciudad de La Plata. La misma noche de la fundación. Ese ritual tendría origen en que el presidente Julio Argentino Roca era muy antimasón y sabía que la ciudad había sido fundada por gente perteneciente a la orden, y que inclusive en el acta fundacional se mencionaba el gran arquitecto del universo. Entonces hicieron una ceremonia donde rompieron la piedra fundamental, se tomaron el vino, robaron documentos. La piedra fundamental, para los que no lo saben, es un objeto que se enterró en lo que ahora es la Plaza Moreno, en el centro de la ciudad de La Plata, el día de la fundación de la ciudad, donde había una serie de cartas, medallas. Sí, una cápsula del tiempo había también ahí. Claro, una cápsula del tiempo, sí, que después se abrió el 19 de noviembre de 1982, en el centenario. La cuestión es que, remontándonos, volviendo a esa noche de 100 años antes de ese centenario, es decir, la misma noche de la fundación, esta gente que hizo esa especie de maldición, de ritual, de ceremonia, se tomaron vino que había dentro de la piedra fundamental, robaron documentos, justamente por eso dice que se perdió el acta fundacional con esta mención al gran arquitecto del universo y otros papeles más, el plan original y otras cosas. Orinaron dentro de la piedra, hicieron un ritual en el cual caminaron alrededor de la piedra en el sentido opuesto a las agujas del reloj, como una manera de hacer un ritual negativo. Bueno, aclaremos por si hay algún desprevenido, Marcelo, que esto no tiene asidero histórico. Esto forma parte de lo que vos bien marcás. Son leyendas que han surgido, inclusive promoviendo el temor y una serie de cosas propias de cierta estigmatización de la época. También recordemos que había una disputa muy fuerte entre la Iglesia Católica Romana y la masonería, que estaba peleando en ese momento por cosas tales como los cementerios civiles, porque todo eso estaba en manos de la Iglesia Católica. Entonces había cosas tremendas, ¿no? Como por ejemplo las personas que no pertenecían a la Iglesia Católica eran enterrados como disidentes, algo que, bueno, no es admisible en un país republicano, ¿verdad? No, claro, por supuesto. Lo que es curioso es que esta leyenda y otras que tienen que ver con la masonería no surgieron en esa época. La masonería fue floreciente en La Plata y era una actividad que se reflejaba en las páginas sociales de los diarios hasta entrada a la década del 20 del siglo XX. Estas leyendas como esta que te estoy contando de la fundación y la presunta maldición se empezaron a ser conocidas a fines de la década del 80, entre 1988 y 1991 aproximadamente, a través de las páginas de un periódico llamado Alter Ego, publicado por un psiquiatra muy famoso, que ahora se me va el nombre lamentablemente, que después, Arturo Philip, ahí está,
que tuvo una destacadísima actuación en Carmen de Patagones, porque ahí creó un hospital donde atendía pacientes psiquiátricos con conocimientos mapuches. Pero esa es una historia aparte, interesantísima para contar otro día. La cuestión es que Arturo Philip, que vivió un tiempo en La Plata, publicó, como te decía, un periódico llamado Alter Ego, donde empezó a publicar este tipo de leyendas y en las que después se apoya Gualberto Reinal para su libro, que es el libro más famoso que tiene que ver con estos temas, que se llama La historia oculta de la ciudad de La Plata. Es decir, que son leyendas que quizás se hayan repetido de boca en boca o de manera muy velada, claro, en el siglo XX, y fueron captadas, explota en la última década. Claro, fueron captadas alrededor de los 80. Yo también hago una relación acá, justamente, no puedo dejar de compartir con vos este pensamiento, ¿no? En el año 87, no sé si recordás, se hizo el segundo Congreso Pedagógico en la Argentina. Y eso fue en el mes de mayo, consiguieron los cabildos abiertos, una fuerte reivindicación de la ley 1420, y la Iglesia Católica paralelamente, o no tan paralelamente, pero el mismo año empezó a organizar algún congreso parecido. De hecho, el Congreso Pedagógico, quienes estábamos en los llamados sectores progresistas, partidarios de la laicidad absoluta, que hago esta aclaración, laicidad no significa que uno está en contra de las expresiones religiosas. Sí, quienes estamos a favor de la laicidad, lo que decimos es que el Estado no puede ni debe sostener ningún culto, ¿no? Pero los sectores más laicistas, siempre decimos, es como que se perdió el Congreso Pedagógico, hubo un avance acerca de algunos postulados, y yo no puedo dejar de relacionarlos. Vos no corre por mi cuenta esto, Marcelo, vos no lo decís, pero no puedo dejar de relacionar la época histórica con lo que también ocurrió en esos años. Claro, lo que pasa es que mucha gente se olvida, quizás por todo lo que pasó al final de su gobierno, pero durante los años de Alfonsín hubo una gran reivindicación de ciertos sectores de la Iglesia. Recordemos las marchas antidivorcio, tradición, familia y propiedad, determinados grupos tomando posturas muy fuertes. Yo recuerdo en esa época, leía, porque me llegaban de tercera mano, la revista Skew, que tenía, que recordemos que era una revista católica, y con posturas bastante fuertes con ciertos temas. Sí. Además, en 1987 fue la segunda venida de Juan Pablo II a Argentina, en medio del conflicto de los Carapintadas. Claro, justamente. La época fue de un lustro muy fuerte. Sí, es que es así. El gobierno de ese entonces impulsó, como decíamos, lo que fue el Congreso Pedagógico, la ley de familia, la ley de divorcio, que tenía que ver con el divorcio civil, nada tenía que ver con las posturas canónicas, pero hubo una terrible presión por parte de la Iglesia Católica, y yo recuerdo esas manifestaciones que fueron tremendas, ¿no? ¿Cómo fijate vos, Marcelo, y lo sabés vos como periodista, cómo este tipo de cosas desnudan otras, como si fuera un palincesto? El avance de ciertos sectores de derecha e integristas que además le hicieron la vida bastante imposible al gobierno en su momento. Yo recuerdo cuando estuvo Juan Pablo II acá en Argentina, fue para la Semana Santa en Buenos Aires, estuvo en la 9 de julio, para el Domingo de Ramos de la Semana Santa del 87. Es correctísimo ese dato que estás dando. Claro, exactamente, sí, para el Domingo de Ramos, claro, porque fue... A ver, pero el levantamiento de Carapintada no fue durante el Domingo de Pascua, no fue la Semana Santa exactamente, porque el Domingo de Ramos es el domingo anterior. Pues yo tenía, claro, se ve que me engaña la memoria. Claro, el domingo... había sido la misma semana, pero no. No, el Domingo de Ramos está es cuando viene, que habla Juan Pablo II, la noche, el sábado de el llamado sábado de Lázaro, ¿no? Y el Domingo de Ramos, propiamente dicho, es cuando da la misa y la homilía. Y al inicio, eso creo que fue el 12, sí, fue el 12, y el jueves es cuando se produce el levantamiento Carapintada, que me acuerdo cuando Alfonsín enviaba a reprimir a Alaiz nunca llegaba con el tanque. Claro. Mirá dónde vinimos a parar a partir de las leyendas, ¿no?
pero evidentemente ese tipo de leyendas responden a algo también, o no la leyenda, porque la leyenda, como vos bien decías, fue captada, era algo que venía por tradición oral, bueno, tradición muy corta, no sé si se podría hablar de tradición, pero venía de boca en boca, pero justo en esa época es cuando recrudece y se le da más impulso. Lógicamente, claro. Ahora, la cuestión esta del enfrentamiento entre iglesia y masonería, uno podría pensar, bueno, está bien, lo último que se conoce es esta cuestión de la maldición de la plata, esto de principios de los 90, como que en la época actual es mucho más progresista y nadie piensa de esa manera. Sin embargo, en 2017, cuando se cumplieron 300 años del establecimiento de la masonería moderna, hubo muchos eventos relativos a la historia de la masonería, etcétera. Bueno, y acá en la ciudad de La Plata, en un colegio católico, se dio un seminario dictado por un teólogo sobre masonería, pero enfocado sobre todo a cómo el buen cristiano, el buen católico, cuáles eran las herramientas que tenía para luchar en contra de la masonería, que desde hacía 300 años estaba destruyendo el orden social establecido. Yo participé como oyente, fui un poco camuflado, digamos, fui a sentarme a escuchar y me quedé asombrado de que en esta época todavía haya gente que piense de esa forma. Sí, además el tema pasa, me parece, por en vez de andar luchando, ¿por qué no preocuparse por ser mejor cristiano, verdad? Y salir un poco de ese espíritu de cruzada, qué sé yo. Mira, vos sabés que cuando salen estos temas, yo pongo de ejemplo, y en este momento no recuerdo el nombre, un obispo francés, en plena Guerra Fría, al tipo le habían preguntado ¿qué opinaba del comunismo? Para que el tipo arranque, viste, se suba a la moto y entre a hablar pestes del comunismo. Que era lo esperable, digamos, en plena Guerra Fría. Y este obispo dijo, del comunismo yo lo único que puedo decir que es el resultado de el deber que no hemos cumplido los cristianos. Me pareció espectacular. Me pareció espectacular porque digo, qué bueno, cuando le dieron las armas en la mano para que entre a tirar piedras y tiros, dijo, bueno, a ver, seamos adultos y pensemos un poco por qué se dan ciertas cosas. Cuando se habla de la ley de divorcio, por ejemplo, la Iglesia Católica Romana, que es persona de derecho público en nuestro país, o sea, tiene un estatus que no tienen otras iglesias. Partamos de esa base. Es decir, yo, que no soy católico romano, que profeso otra religión, con mis impuestos tengo que bancar un culto que no es el mío, por poner un ejemplo. Eso no es justo. Sin embargo, eso también hay que decirlo, ¿verdad? Entonces nos encontramos con esta serie de cosas, ¿no? Cómo luchar contra esto, lo otro, y bueno. Pero bueno, no me voy a meter en lo que la Iglesia Católica Romana hace hacia adentro. También reconozco, uno no puede dejar de saber que hay sacerdotes que han sido muy progresistas, que han trabajado junto al pueblo. Acá en Mar del Plata, por ejemplo, el padre Dol, que era de la iglesia de la parroquia de Santa Ana, una persona que ha estado en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y que ha protegido mucha gente en época de la dictadura, y que no ha andado disparando contra la masonería, que además hay gente católica, o sea, habría que poner un poco eso en orden. Pero bueno, volvamos a las leyendas, Marcelo. Sí, claro. Sí, pues la verdad, si uno se termina a veces metiendo en camisa de 11 varas y por ahí es mejor esquivarle un poco el asunto. En este programa sí, pero en otro yo te invito a que nos metamos en camisa de 11 varas, ¿eh? Sí, cómo no. Yo sé que no, por supuesto. A vos te sobra juego para eso, así que lo vamos a hacer tranquilamente. Claro. Bueno, mira, te cuento un par de cosas más relativas a cosas que se decían sobre la masonería en La Plata. Por ejemplo, en la Plaza Moreno, que yo mencioné antes, que es la plaza del centro de la ciudad, hay 4 estatuas que son alegorías de las estaciones del año, ¿no? Invierno, otoño, verano y primavera. La cuestión es que la estatua del invierno, sobre todo, está en una posición en la cual, si uno se para detrás, se ve o parece que le hiciera con una mano cuernitos con su mano izquierda hacia la catedral. Y entonces siempre se dijo de que esa estatua había puesto
había sido puesta por la masonería para expresar su desacuerdo con la Iglesia Católica. Y este autor que yo mencionaba antes, Gualberto Reynal, directamente le daba categoría de influencia satánica por los cuernos del diablo, etcétera. Bueno, la cuestión es que la estatua no fue puesta ahí en la época de la fundación, así que no tuvo nada que ver con los masones. Son estatuas traídas de Europa, estatuas de fundición, de una fundidora, Valdorne, creo que se llama, de Francia, que son estatuas que están en muchas partes del mundo porque era una época que estaba de moda ese tipo de alegorías. Estamos hablando de acá del 20, del siglo pasado. Inclusive cuando las trajeron las pusieron más cerca de las esquinas de la plaza y mirando hacia otro lado. Muchos años después, aproximadamente 20 años después, fueron puestas un poco más hacia el centro de la plaza, fueron giradas, pero después nada que ver con que haya una influencia negativa. Al contrario, los cuernitos que hace la estatua son para proteger una ánfora con una llama que tiene, porque esa es la estatua del invierno. Entonces el invierno está representado como el momento en el que hay que cuidar el fuego, básicamente. Y esos cuernos son más bien los cuernos de un augurio, como los que se hacían antes contra el mar Leojo en Europa. Pero la interpretación muy posterior, estamos hablando, como dije antes, fines de la década del 80, habla de una relación con la masonería, con el satanismo, con los cuernos del diablo, etcétera. Vemos que claramente no tiene mucho que ver, pero es como la historia más conocida aquí en La Plata. Cuando vos te pones a hablar de estos temas con la gente, con los platenses inclusive, dicen sí, porque hay unas estatuas que le hacen cuernitos a la catedral, y que esto, que lo otro, que también expresando desconocimiento de que la catedral de la ciudad de La Plata fue diseñada por Pedro Benoit. Pedro Benoit era un ingeniero, famosamente masón también, que hizo otras iglesias, si no me equivoco, la catedral de Mar del Plata, no estoy seguro ahora, pero me parece que también es de Benoit. La catedral de La Plata, a ver, corregime este dato, Marcelo, pero creo que era la segunda más grande de Sudamérica, ¿puede ser? ¿De las iglesias católicas? ¿De las catedrales católicas? Sí, es una de las más grandes. Es más alta, más elevada la de Luján. Bueno, pero la de Luján no tiene categoría de catedral, para empezar. Claro, es basílica. Claro, pero la de La Plata, que no parece tan grande, el espacio interno es mayor. Vos entrás adentro de la Catedral de La Plata y es una cosa impresionante. Es muy grande, sí. Es muy alta. Y durante muchísimos años no tuvo torres. Las torres se terminaron en el año 1999, con lo cual era una estructura... Sí, es más, gótica del mundo, era única. Es más, se inauguró, creo, si mal no recuerdo, el 8 de diciembre del 99. Yo estaba en La Plata en ese momento. Es más, estuve cuando se inauguraron las torres, se había hecho una visita guiada, inclusive estaban reparando el órgano de la catedral, que es un órgano impresionante. Sí, pero no es el más grande de La Plata. El más grande de La Plata está en la iglesia del Sagrado Corazón. Ese dato no lo tenía. Salesianos, sí. Ese dato no lo tenía. Inclusive, el de los salesianos es tan grande. Yo en el año 94, con un amigo, empezamos a escribir en La Plata 12, que era el suplemento local de Página 12, y hicimos una serie de notas sobre cultura y sobre música clásica escribimos. Y una nota fue sobre organistas platenses, y nos llevaron, nos dijeron que el órgano más grande estaba ahí. Charlamos con el padre organista y es tan grande que estuvimos adentro del órgano, o sea, es de un tamaño superlativo, es más grande que el de la catedral. Igual el de la catedral es una cosa maravillosa también. Y en el año 99, volviendo al tema además de las torres, lo que se inauguró es todo el museo de la catedral, porque ahí agarra la manija una fundación, que es la Fundación Catedral, que actualmente sigue manejando todo ese tema, y lo que hace es el espacio subterráneo de la catedral, que en su momento lo único que había era la cripta donde descansan los restos de Aldo Rocha y su esposa Paula Arana, y después no había nada. Yo me acuerdo de haber entrado una vez y era como ver una caverna con cimientos, era una cosa increíblemente monstruosa. Bueno, ahí hicieron todo el museo y pusieron un bar y empezaron a explotar ese espacio también. Pero bueno, la cuestión es que la catedral sí es la
la segunda más grande de Sudamérica, exactamente. ¿Y hay leyendas específicas, hay leyendas o mitos específicos acerca de la catedral? Yo me acuerdo en la visita guiada nos comentaban de un incendio que hubo y lo único que se salvaron fueron algunas imágenes que estaban hechas creo que de cartón o de algo corrugado. Sé que hay algunas especies de mitos vivientes en torno a la catedral. Mira, eso que vos contás no fue en la catedral, fue en el Teatro Argentino. Fue en el Teatro Argentino. En 1977, justo queda una virgen de cartón que le llaman la Virgen de las Cenizas, que está en el primer piso exhibida del actual edificio del teatro. Sí, yo recuerdo cuando se incendió el Teatro Argentino, pero vos sabés que, bueno, evidentemente mi memoria está mezclando información de dos visitas guiadas. Bueno, vamos por donde vos nos vayas guiando, Marcelo, entonces. Dale, sí. Yo, más allá de la cuestión de la masonería, estaba pensando en lo que vos comentaste en algún momento en una charla con respecto a que hay mucha gente en La Plata que cree en los duendes o ese tipo de cuestiones. Eso tiene que ver, creo yo, fundamentalmente, con algo que pasó el verano de 1983. Volvemos a hablar de Alfonsín, porque esto fue justo la semana que estaba por asumir Raúl Alfonsín, acá en La Plata, en Villa Montoro, y se lo conoce acá en la ciudad como el caso de los enanitos verdes de Villa Montoro, y es uno de los principales eventos a caballo entre la ufología y la parapsicología y lo misterioso que ocurrieron acá en la ciudad de La Plata. Si querés, charlamos un ratito de eso. Sí, perfecto, dale nomás. Bueno, todo empezó a fines de noviembre de 1983 en la zona de Villa Montoro. Villa Montoro es un barrio que queda como saliendo de la ciudad de La Plata podríamos decir, hacia Magdalena, hacia el sur. Y todo se centra en una casa que quedaba, porque ahora ya no existe más, en la calle 603, entre el 4 y 5. El que conoce La Plata sabe, bueno, como dije antes, que la ciudad de La Plata, las calles tienen números. Bueno, dentro de lo que se considera el casco urbano, que es ese famoso cuadradito de La Plata, las calles llegan hasta el número 72. Claro, son 32 cuadras por 32, ¿no? Más o menos, el cuadrado de La Plata. No, eso son 40 por 40. 40 por 40. Son 32 y ya hasta 72. Bien. Las que son paralelas, digamos, perpendiculares a la ruta que viene de Buenos Aires, bueno, esas van de 32 a 72. Si nosotros seguimos avanzando, tenemos, 73, 74, etcétera, hasta llegar a la 99. Cuando llegamos a la calle 100, la 100 se convierte en 600, para que más o menos tenga unidad de qué lugar estamos hablando. ¿De qué lugar estamos? Claro. Claro, bueno, o sea que del límite de La Plata, esto pasó a unas 30 cuadras del límite, y del centro un poquito más, serán 45, 50 cuadras aproximadamente. Bueno, pero ¿qué fue lo que pasó? Resulta que unos chicos en esa zona que pasaban siempre por una casa abandonada, una casa que ya tenía un halo de misterio, porque ahí supuestamente vivía un hombre muy mayor con el hijo, y se fueron de un día para el otro y dejaron todo, dejaron la casa abierta con los muebles, con todo, y la gente del barrio empezó a desvalijarla, se llevaron hasta los marcos de las ventanas en su momento, pero bueno, siempre estuvo el misterio de por qué se habían ido, nunca se supo, pero eso había pasado años atrás. La cuestión es que una noche de fines de noviembre de 1983, un chico de unos 10, 12 años ve un grupo de seres menudos, de lo que él llamó como enanitos o duendes o lo que sea, que estaban como jugando en ese lugar. Después van apareciendo otros testimonios. Lo que pasa es que toda la historia de los enanitos se conoce a través de las notas que fue sacando el diario El Día, y el diario El Día empezó a publicar recién el 3 de diciembre, cuando ya el tema se había hecho público, ya se conocía, y empiezan a aparecer testimonios de días anteriores y se van mezclando algunas historias, con lo cual a veces es difícil llevar la correlación de lo que fue sucediendo. Pero lo más importante era que los principales testigos, la mayoría de los testigos fueron chicos entre 10 y 14 años. Algunos tuvieron contacto físico con los enanitos. Por ejemplo, un chico
vio un grupo de enanitos que estaban ahí parados, nunca contó si estaban o conversando, o jugando, qué estarían haciendo, pero bueno, él cuenta que los vio, se acercó muy despacio y llegó a tocarle el hombro a uno y salió corriendo, por ejemplo. Otro vio un grupo de enanitos que lo empezó a perseguir, él les tiró piedras, los enanitos lo corrieron, y hasta que él se escondió en un pub, un pool de la época, donde contó lo que había pasado y se le murieron de risa, y él volvió a la casa avergonzado. Otro vio a otro enanito que bajó de un árbol, por ejemplo, y que dejó marcas en el árbol, supuestamente, con la mano. Después, otro testimonio interesante lo dio, uno de los pocos testimonios de gente adulta, lo dio una señora de 20 y pico de años, que vio uno en el patio de su casa. Esta señora vivía enfrente de la casa que fue el epicentro de los hechos. Y esta señora le contó al diario que dio un detalle muy interesante. Comparó la estatura del ser que vio con el de su hijo, porque dijo, la estatura del ser era igual al de mi hijo de 1 año y medio. Lo cual es una buena referencia visual, una sí, referencia te iba justamente te iba a preguntar qué tamaño tenían y si han hecho dibujos, algún tipo de identikit, algo como para tener una idea de qué características específicas tenían estos enanos. Claro, lo que pasa en esa época, a nadie se le ocurrió hacer eso. Lo que sí, por ejemplo, en la revista Semanario, en una revista de esa misma semana, apareció un nene hablando y hay un dibujo bastante burdo, no lo tengo acá a mano para recordar exactamente cómo era, pero no es nada muy específico, nada muy... Es un dibujo de un niño. Sí, es un dibujo de un chico. Claro. Y lo que sí, en casi todos los casos eran verdes, digo casi todos los casos porque hay gente que dice que lo vio gris, que eran grises, y que lo que tampoco se sabía, o algunos chicos no estaban de acuerdo, si la piel era verde o tenían puesto un traje verde. Uno lee los testimonios y lo primero que piensa es el gris actual, ¿no? El extraterrestre petizo y cabezón. Claro. Es lo primero que me viene a mí a la cabeza cuando leo. Por eso, para mí, el caso está a caballo entre lo que es un hecho parapsicológico con un hecho más tradicional ufológico, esta aparición de enanitos. Sin embargo, teniendo en cuenta cuestiones, cosas que ha escrito Jacques Vallée sobre la vinculación entre la ufología y las apariciones de seres, de duendes y espíritus desde la Edad Media o desde la Antigüedad, creo que acá ya se va solapando todo directamente, ¿no? Sí, además es claro, de hecho en Pasaporte a Magonia él tiene un ángulo de abordaje más totalizador donde ingresa todo esto, vuelta de rosca que le da hoy día también José Antonio Caravaca, ¿no? Cuando él en su último trabajo, en realidad el último no lo leí. En el anteúltimo él pone todas estas manifestaciones con las apariciones marianas y demás como lo que ese agente externo quiere mostrarle a partir del capital cultural que tiene cada una de las personas. Pero acá lo interesante es que, por lo que vos contás, no solo niños, sino también personas adultas y personas de diferentes sectores vieron estos enanos. Pero está esto circunscrito a un barrio. Sí, por eso. Estuvo muy cerrado en ese barrio, circunscrito a nivel geográfico y a nivel temporal. Duró una semana, habrá durado 10 días, una cosa así. Después, otro testigo interesantísimo fue un hombre que venía con la descripción es genial del diario, con su Citroneta, ¿te acordás? La camioneta de Citroën. Sí, bueno, sí. Venía volviendo a su casa, que él vivía ahí en el barrio, al atardecer o a la noche, no recuerdo bien, porque sí, prácticamente todas las visualizaciones fueron nocturnas de los enanitos. El asunto es que volvía de noche y se le cruza algo que primero cree que es un perro. Después mira bien y se da cuenta de que es un enanito que está en la calle frente como a un baldío. Para la camioneta, sale corriendo y lo empieza a correr a ver si lo encuentra y lo ve como agazapado, escondido. Entonces vuelve a la camioneta y toma una cámara Kodak Fiesta que tenía, que él siempre andaba con una cámara con película, va corriendo y tira varias fotos y el enanito después desaparece.
Entonces después va y le cuenta esto a la gente del diario, era el título de etapa, fue del diario El Día, habrían obtenido fotografías de los océanitos verdes, etcétera, y el mismo diario se ocupa de llevárselas, en realidad yo estoy en duda qué cámara fue, porque la Kodak Fiesta, yo tengo una Kodak Fiesta acá en casa, yo soy coleccionista de cámaras antiguas, la Kodak Fiesta usaba rollo 126, era un rollito, pero por la descripción de que él dice que llevó un flash de cubo, me parece que fue una Kodak Instamatic, que usaba cartucho, es otro sistema, pero bueno, no importa, la cuestión es que la película esta la llevan a un estudio muy famoso acá de La Plata, a Kent, y con toda la pompa y circunstancia esperando a ver qué sucedía el otro día cuando se revelaban las fotos. Bueno, la cuestión es que aparentemente el rollo, esa parte del rollo quedó toda negra, cuando el resto de las fotos que había se ven perfecto. Yo creo que también las condiciones eran imposibles para tomar fotos en noche cerrada, por más flash que tengas con una cámara de ese estilo. Eso por un lado. También pienso en que a veces, en determinadas circunstancias y eventos parapsicológicos, la fotografía analógica se termina velando el rollo. Yo he leído casos que tienen que ver con esto, y uno puede pensar, si no... en realidad, no sé si uno puede pensar. A uno le gusta, a mí me gusta pensar que quizás haya tenido que ver con eso, con una influencia externa. Pero bueno, la cuestión es que este fue uno de los testimonios más estrambóticos de todo este asunto. Después también hubo gente que no fue testigo, pero sí fueron a investigar. Gente que ahora es muy conocida, como Luis Burgos, por ejemplo, estuvo presente todo el tiempo. Recordemos que Luis Burgos es el presidente y fundador de la Fundación Argentina de Ovniología y ahora está con ICOU, Investigadores de Campo OVNI Unidos. Es una de las agrupaciones de investigación OVNI más conocidas del país. Bueno, él estuvo ya en esa época. Y también hubo una mujer que se llamaba Marta Peirú de Patini, que era representante en la Argentina, según le dijo al diario, de un instituto cosmobiológico de ciencia extraterrestre o algo así, que supuestamente llevaron material más de tipo científico, sacaron fotos con película infrarroja y llevaron unos grabadores especiales con el cual, según le dijo ella al diario, habían registrado sonidos anómalos, voces y hasta una especie de música extraterrena. Estamos hablando de psicofonías. Estaríamos hablando de psicofonías. Parecería que fueran, sí, tal como lo escribe ella, parecerían psicofonías. Claro. Porque eran grabaciones de eventos no audibles. La cuestión es que ese material después desapareció, porque ella cuenta que, bueno, que se iba a analizar, que habían encontrado, que ella había visto en las fotos que habían aparecido seres de tipo humanoide, bueno, o por lo menos eso cuenta el diario. Habría que ver también en esa época qué fue realmente lo que le dijo al periodista del día. Y todo ese material aparentemente, también, porque acá es toda apariencia, aparentemente terminó en la fundación de Pedro Romaniuk. Así que habría que ver si eso todavía existe. Claro, si se pudiera hacer alguna tarea para un rescate. Claro, exactamente, hacer un rescate. Todos estos días de locos, que como te dije fueron entre una semana y 10 días, directamente cuando para la fecha que asume Alfonsín, el 10 de diciembre, había desaparecido la actividad por completo. Me olvidé de otra cosa. También hubo un parapsicólogo, Oscar Avendaño, que dijo que había recibido una especie de mensaje telepático de los seres estos que se estaban apareciendo en Villa Montoro, y que era un mensaje para Raúl Alfonsín, presidente que estaba por asumir. No quiso contar el diario de qué se trataba el mensaje. Después, al día siguiente, o los 2 días, trasciende el contenido del mensaje y resulta que era un mensaje de tono pacifista, un clásico mensaje de contactado, donde él le quería decir a Alfonsín que los seres le habían dicho que por favor no profundice la investigación para construir la bomba atómica argentina, que yo eso no me acordaba, aparentemente era algo que se comentaba mucho en ese momento, que la Argentina podía tener una bomba atómica. Bueno, este mensaje había sido transmitido a Vendaño por un ser extraterrestre que él llamaba, o que le había dicho que se llamaba Clatú, que Clatú es sospechosamente parecido a Klaatu, que es el ser que llega en el platillo en la película El día que paralizaron la Tierra, con lo cual todo queda dentro de una historia muy curiosa relacionada con la ciencia ficción.
Sí, y además no nos olvidemos lo que terminó ocurriendo con el Tratado de Tlatelolco, ¿no? En el que prácticamente Argentina no puede profundizar la investigación atómica. Mirá, pero no me quiero volver a ir por ese lado, ¿no? Realmente, pero como te dije, vamos a despacharnos un día a gusto con estos otros temas. Vos hablaste al principio de los túneles. Hay mucha idea de los túneles que van conectando diferentes cosas en La Plata. Yo cuando estudiaba allá me han hablado mucho de los túneles. La verdad es que no pude recorrer ninguno. ¿Qué hay de cierto con los túneles? Mira, el tema de los túneles es un tema también, justamente lo que acabas de decir, mucha gente lo menciona. Es muy fácil encontrar a alguien que te cuenta porque mi primo o el hermano de mi cuñado o mi... Sí, es el tío del sobrino del vecino. Claro, siempre le pasó a otro. Es básicamente la trama fundacional de una leyenda urbana, la cuestión de los túneles. La historia comenta que los túneles empezarían o estarían sentados en la catedral. Desde la catedral saldrían 3 túneles, 2 laterales, menos importantes, uno hacia el colegio, el Normal 1, que es una escuela que está, digamos, de la catedral hacia el norte, que hacia el sur está el gran edificio que fue la residencia del primer gobernador Osvaldo Rocha, la casa de D'Amico, y que ahora es el edificio de la curia, fue comprada por la iglesia. Bueno, que eso está hacia el sur de la catedral. Ahora, el tramado principal del gran túnel de La Plata arrancaría en la catedral, continuaría debajo de Plaza Moreno y seguiría por lo que aquí se llama el eje fundacional o eje patrimonial, que es como esta calle 52 Fantasma que yo comentaba al principio, que es el eje sobre el que están ubicados los principales edificios públicos platenses, entre los que se incluyen la legislatura, la Casa de Gobierno, Ministerio de Seguridad, Plaza San Martín. Se suele incluir también al Teatro Argentino, pese a que el Teatro Argentino nació como un emprendimiento privado. No, muchos años después lo termina comprando la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, está dentro del eje de edificios públicos. Y llega, como te decía, hasta el Ministerio de Seguridad. El Ministerio de Seguridad está a las puertas del Bosque de La Plata. Es decir, que recorrería desde el centro de la ciudad hasta uno de sus márgenes. Hay quien dice también que hay otro túnel que continúa hacia el otro lado, hacia lo que ahora es el Parque Bucetich, que en el plano de La Plata es el extremo opuesto del bosque, y que en ese diseño masónico que yo comentaba antes constituiría la plomada, ¿no? Si uno se imagina la escuadra y el compás formado por las diagonales, la línea que va hacia el Parque Bucetich es la plomada de esa historia. La cuestión es que el único túnel existente, comprobado y al cual se puede visitar, y yo estuve de hecho hace una semana adentro, queda en una plaza que ahora se denomina Plaza Islas Malvinas, que está a 6 cuadras de la catedral hacia el sudoeste, vendría a ser, hacia el parque de Bucetich, que yo comenté antes. ¿Por qué? ¿Cómo es el tema? Esa plaza se llama Islas Malvinas porque ahí estuvo muchísimos años el Regimiento de Infantería número 7, desde el cual partió mucha gente hacia la Guerra de Malvinas hace 40 años. Murieron unos cuantos también de colimbas de ese regimiento. Cuando terminó la guerra, el regimiento se mudó a la localidad de Arana, una localidad de las afueras de la ciudad de La Plata, una localidad más rural. Y ese lugar quedó abandonado durante un lustro, un poco más, unos 10 años, y después terminó se terminó arreglando y ahora es la Plaza Islas Malvinas. Y ahí hay un túnel, porque ¿qué función cumplía el túnel? Ese lugar antes cortaba esa plaza, la calle 51. Entonces separaba 2 alas del regimiento. El ala principal, el lugar donde se hacía la instrucción militar, con el casino de oficiales, el lugar donde estaba el comedor y otras áreas como diríamos de esparcimiento. Estaban separadas por la calle 51. Entonces se hizo un túnel que unía las dos alas, los dos lugares del regimiento.
ese túnel tiene unos 50 metros de extensión. Cuando quedó abandonado el lugar del regimiento, pasaron los años y es notable eso, porque todo el mundo conocía el túnel, que mucha gente hizo la conscripción en ese lugar, tenía conocimiento del túnel, pero en 10 años se perdió toda noción de la existencia del túnel. De hecho, vos fíjate que yo estoy hablando el lapso entre 1982 y en 1990, que habían pasado 8 años, ni siquiera 10, ya Gualberto Reinal, el escritor de Historia Oculta de la Ciudad de La Plata, empieza a hablar del misterio del túnel de Plaza del Regimiento, o el túnel oculto, qué sé yo, cuando todo el mundo conocía la existencia del túnel. Pero insisto con esto, es muy notable cómo se crean las leyendas urbanas, cómo en 10 años nomás ya parece una historia. La cuestión es que ese túnel, cuando hacen la plaza, en los 90, se tapian las entradas, se tapan y quedan totalmente perdidas. Nadie sabía, y se perdió la noción de la existencia del túnel. Era como el túnel misterioso. Recién en 2010, un equipo de la municipalidad, junto con el que hay otras personas, amigos míos, antropólogos y eso, con un georradar, fueron recorriendo la plaza y encontraron dónde estaba el túnel. O sea, recién en 2010 estamos hablando, ¿no? O sea, casi 30 años después de que se había abandonado el lugar. Y en ese año encuentran las entradas, las abren, tienen que romper todo el cemento que habían puesto y redescubren el túnel, que tenía más o menos 1,80 m de agua porque había habido una gran pérdida, un caño roto o algo así. Lo bombean, lo vacían, y en 2011, bajo la intendencia en ese momento de Pablo Bruera, se decide recuperar el túnel como espacio para obras de arte, para exhibir cuadros y fotografías, porque ahí mismo en la plaza, lo que era el casino de oficiales del regimiento, ahora es un centro cultural, el Centro Cultural y las Malvinas, que es un espacio de exhibición también, tanto de cine como de pinturas, de fotografía. Entonces se toma el túnel como una extensión de ese lugar, básicamente, y lo decidimos usar para eso. Pero duró muy poco tiempo abierto y lo volvieron a cerrar y recién lo abrieron de nuevo este año, cuando pasaron más de 10 años. Debe ser que es un túnel que tuvo una historia bastante curiosa, de ser un túnel conocido por todos, que unía dos salas de Regimiento 7, se pierde todo conocimiento a los pocos años de que se abandona el lugar, se reabre, está abierto muy poco tiempo, se vuelve a cerrar, la gente se vuelve a olvidar de que hay un túnel ahí, lo cual es bastante curioso, y recién este año se vuelve a abrir, y es un lugar muy extraño. En realidad es una especie de túnel pelado, con las paredes revocadas con cemento pelado, pero a mí siempre me provoca un estremecimiento cuando bajo, no sé por qué, no sé, uno piensa, bueno, regimiento, época de la dictadura, hay leyendas que dicen que ahí se chupaba gente, es decir, que se la mantuvo ahí secuestrada. La gente, esas son historias, porque después gente que estuvo ahí dice que bueno, que en algún momento había oficinas. Lo que pasa es que es muy angosto para poner oficinas también, no es un túnel ancho que uno diga, bueno, hay lugar para poner oficinas, realmente es un lugar para pasar y nada más. Pero también me contaron, una vez que di una entrevista en una radio de la zona de Tolosa, hablando de masonería y estos temas, la locutora me dijo que ella cuando era chica, una mujer aproximadamente de mi edad, así que estamos hablando que esto pasó década del 70, ella cuando era chica entró en ese túnel porque tenía un pariente que trabajaba en el regimiento, se puso a jugar y encontró una puerta en el medio, se metió por esa puerta y entró en otro túnel y salió por el Ministerio de Salud, que está a 2 cuadras de donde yo estoy mencionando ahora, está en 51 y 17, con lo cual ese túnel también enlazaría con ese otro gran sistema de túneles que llega a la Catedral de La Plata. La cuestión es que si existió una puerta ahora ahí, está muy bien oculta, pero me llama la atención porque es la primera persona con la que yo hablé que me dice que no es que me cuenta indirectamente de los túneles, sino que me dice que estuvo y que encontró ese otro túnel y todo. Está bien que los recuerdos de la infancia
a veces se pueden mezclar con otras cosas. Sí, a veces Pero, se distorsionan, seguramente, claro, pero no deja de ser un dato importante para tener en cuenta. Marcelo, nos quedan 3 minutos, pero si estás de acuerdo, te vamos a comprometer para la semana que viene también, para continuar con esto. Nos quedan 3 minutos, así nos hace un sumario de los misterios que podríamos tocar en el próximo programa. Sí, la ciudad de La Plata es una ciudad que está llena de misterios ya desde su nacimiento, como estuvimos comentando. Una ciudad llena de leyendas urbanas, con muchas historias pese a su relativa juventud comparada con otras ciudades inclusive de la provincia. A mí, de las historias que hay dando vueltas, mis favoritas son la de los Enanitos Verdes, estuvimos comentando hace un rato, y la de la casa de la calle 54, muy cerca del santuario de la Rosa Mística, la casa donde en el año 1986 brotó sangre del piso. Y otra historia también relativa a una casa que es muy interesante, es la famosa, que es la más conocida creo por la gente de fuera de La Plata, que es la casa embrujada de la calle 72, que se hizo muy famosa cuando estuvo José de Ser para 9 Diario en el verano de 1987. Fíjate que todas las historias que estoy contando, que estoy recopilando, tienen que ver con casas, con algunas abandonadas y otras no, y son todas de la década del 80. Acá en La Plata, en esa época, entre el 83 y el 89 y 90, pasó de todo, como verás. Sí, totalmente. Bueno, pero vamos a dejar a estas 2 casas y algunas leyendas más para el próximo programa. Y por supuesto, Marcelo, muchísimas gracias por haber contado con vos estos minutos y estar a disposición, vos estar siempre a disposición de este programa, de Las Puertas de Magonia, un viaje a la frontera de lo imaginal. Y nos encontramos el otro martes entonces. Perfecto, sí, por supuesto. Nada, para mí un placer, aparte colaborar por un programa que tiene la palabra Magonia en el título, para mí es un placer enorme y un gran honor. Te mando un abrazo muy grande, Carlos, y bueno, muchísimas gracias por convocarme de nuevo. No, por favor, un abrazo, Marcelo.
Y en el final de A las Puertas de Magonia vamos a mandar saludos. Bienvenida Esther Rojas. Bueno, gracias por estar. Nos cuenta que es la primera vez que escucha el programa. Así que, bueno, muchas gracias a través de mensajes a la radio. A Ricardo también. Gracias, Ricardo, por acompañarnos. Siempre presente. Emilce, que ella está también ahí con nosotros y que justamente ella escucha desde La Plata, la ciudad de La Plata, que no conocía todas estas historias. Te mandamos un saludo, Emilce, y bueno, vamos a descubrir, vamos a ir con Carlos y descubrir estos túneles. Esteban, buenas noches, Guille, Carlos, Marcelo, Esteban Lingerit los saluda desde Bahía Blanca. Un abrazo. Para el amigo Jorge Marín, también presente. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches desde la Casa del Teatro. Ana María también le mandamos un saludo. Alcira, bienvenida Alcira. Gracias también por estar con nosotros. A María Vanessa, nos escucha desde Canadá también, siempre ahí presente. Mando unos saludos más y ya me estoy conectando contigo, Carlos. Mandamos Gladys, buenas noches, Carlos, Guillermo, un placer escucharlos. Muy interesante los orígenes de la radio en regiones tan inhóspitas como la Antártida. Ahora ya estoy preparada para escuchar el informe de La Plata. Vanessa también Genkowski nos manda saludos. Feliz Pascua de Resurrección desde Chile. Mariana, buenas noches, Carlos, y a todos en sintonía de otra emisión muy interesante. Mariela, súper interesante lo que cuenta el entrevistado sobre masonería. Siempre todo lo que no es cristiano va a ser puesto en duda o como leyenda. Bueno, Carlos, después hay un montón de mensajes más también. Rita, bienvenida Rita. José, Tito Soria, Mateón de Efemérides, grande Carlos. Mariana, María Coco, siempre ahí presente. Felicidades en escucha desde Estados Unidos. Bueno, muchos saludos y muchos también interrogantes que nos dejó este viaje a La Plata, Carlos. Sí, es verdad, Guillermo, muchos interrogantes. Y claro, seguramente cuando anunciamos La Plata, ciudad mágica y misteriosa, algún oyente habrá dicho, bueno, vamos a escuchar toda una andanada de misterios, y nos tuvimos que meter en la historia, nos tuvimos que meter un poco en la historia, en la política del país. ¿Por qué? Porque las leyendas recrudecen con determinadas intenciones también. No fue casual lo que hablamos con Marcelo, ¿no? De qué manera aparece esta literatura después del Congreso Pedagógico, con levantamientos cara pintadas, con cierto avance de las extremas derechas que trataban de torcer la voluntad política del gobierno de ese momento. No, las cosas no ocurren de manera escindida, ¿no? Bueno, acá una oyente, creo que Mariela decía que sí, todo lo que no es cristiano es puesto en duda. Puesta en duda o como leyenda. Es verdad. También hay que decir que dentro de la masonería hay personas que profesan diferentes religiones, ¿no? Diferentes creencias. Pero ciertamente ha habido un ataque muy fuerte y sobre todo desde informaciones falsas, ¿no? Como bien contaba Marcelo acerca de esas estatuas puestas en la plaza, y de una de las estatuas que está es como señalando a la catedral, y le cargaron las tintas a la masonería cuando la masonería ni siquiera la puso. O sea, fue mucho después. Por eso, en este programa, en estos viajes, intentamos conocer no solo la superficie de un mito o de una leyenda, sino también el contexto que da lugar a esa leyenda, y también los elementos que hacen que se promuevan esas leyendas, y que si hay buenas o malas intenciones, o qué intenciones hay. ¿Te acordás, Guillermo, cuando hablamos del bastón de mando y de toda esta cosa que está ocurriendo en Córdoba, en Capilla del Monte?
Sí. Y cuando hablamos de se está incubando un huevo de la serpiente, ¿no? Vamos a volver con estos temas. Ahí nos decía Felices Pascuas Vanessa de Chile. Aprovecho para contar algo, Guille, ya en la despedida. Este domingo fue domingo de Pascua en la Iglesia Latina y domingo de Ramos en la Iglesia Ortodoxa. En la Iglesia Ortodoxa la Pascua se va a celebrar este domingo que viene, así que bueno, felices Pascuas. Bien. A quienes celebraron las Pascuas este domingo y felices Pascuas también a la colectividad cristiana ortodoxa de acá de Mar del Plata, que tenemos muchos amigos también dentro de esa colectividad. Carlos, por algo... ¿Algún otro saludo? No. Nos vamos despidiendo hasta el martes próximo. Así es, Carlos, así es. Me quedé con esto de la fecha de la Iglesia Ortodoxa. ¿Se puede contar rápido el por qué una semana después? Sí. Bueno, no siempre es una semana después. A veces coinciden. De hecho, algunas Pascuas coinciden, otras no. Tiene que ver con lo siguiente. El calendario litúrgico de la Iglesia Ortodoxa se rige por las fechas del calendario juliano. Hay una diferencia, de 13 días. ¿Te acordás que cuando hicimos los programas sobre la Navidad en el verano, una de las cosas que contamos es que la Navidad, la Iglesia Ortodoxa, o la mayoría de las iglesias ortodoxas, otras se han ajustado en cuanto a la Navidad, a la fecha occidental, se celebra el 7 de enero. A ver, vamos a hacer una aclaración. Es 7 de enero en el calendario gregoriano, pero es 25 de diciembre en el calendario juliano. ¿Por qué? Porque el Papa Gregorio, en 1582, hizo un ajuste en el calendario y se pasó del día 4 de octubre al 15. Entonces, ahí hay una diferencia. Después aparecen 2 días más por el desfasaje que se va generando. Bueno, esto hace que, como se toma como referencia, la Pascua se celebra el primer domingo del plenilunio, o sea, de la luna llena del equinoccio de Aries, o sea, el equinoccio de primavera en el hemisferio norte y de otoño en el hemisferio sur. Pero al hacer conjugar a su vez esto con la diferencia de los calendarios, es que no siempre coinciden. Hay algunos años que coinciden, pero otros en los que inclusive hay más de una semana de diferencia también. Y hay un rito, hay un acontecimiento muy interesante en la iglesia que celebra la Iglesia Ortodoxa, que es la Noche del Fuego Santo, que eso se produce el Sábado de Gloria en la Iglesia del Santo Sepulcro, en la que el patriarca de la Iglesia de Jerusalén ingresa con un cirio y recibe el fuego. El cirio se enciende, después de mucha oración se enciende solo, o sea, no se enciende con un encendedor, ni con fósforos, ni nada. De hecho, este sacerdote es revisado previamente porque debe ingresar sin nada. Entonces, la noche de ese sábado, el Sábado Santo, recibe el patriarca ese cirio, la luz directamente en el Santo Sepulcro. Empiezan a formarse como unas bolitas azules de fuego, y se enciende el cirio. Sale se asoma hacia la puerta. Generalmente la autoridad de la Iglesia armenia toma ese fuego con su cirio, y a partir de ahí todos los que están presentes empiezan a encender su cirio. Esta celebración ocurre desde el siglo IV de manera ininterrumpida. Curiosamente, en Occidente se conoce muy poco. Qué bueno, esto después vamos a hablar, ¿no?, en otros programas, estas tradiciones religiosas que el otro día lo hablábamos en otra emisión, que no se deben perder, ¿no? Las nuevas generaciones, es importante esto que se transmita,
pues tiene un valor muy importante, me parece, para sí, tiene un la valor. cultura. Quiero hacer una última aclaración, Sí. Guillermo, porque tiene que ver con lo que hablábamos con Marcelo, ¿no? Porque hay gente que me conoce y dice, vos sos tan defensor de la laicidad y sos una persona creyente. Es que justamente no son posiciones antagónicas. Yo defiendo la laicidad en el Estado. El Estado debe ser absolutamente laico para, a su vez, ser garante de que cada persona profese lo que quiera. Eso es importantísimo que se entienda, porque muchas veces quienes tenemos esa posición fuerte de defensa de la laicidad nos señalan con el dedo como queriendo marcar una contradicción que no es tal, ¿no? Así que bueno, Guillermo, llegamos entonces al final de otro viaje por este martes. Estaremos encontrando el martes próximo nuevamente para hacer otro viaje más desde las puertas de Magonia. Gracias, Carlos, un abrazo. Un gran abrazo. Un mundo de sensaciones. Los sentidos al máximo. Email contacto @gdsradio.com. GDS Radio Mar del Plata. Seguimos viviendo el otoño 2022.